Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las resistencias en hepatitis C y esquemas de rescate. Para eso tenemos la siguiente agenda. Primero, vamos a evaluar cuál es el impacto que tienen las RAS en pacientes previo al inicio de tratamiento. Necesidad específicamente de pruebas de resistencia en estos pacientes que van a iniciar un régimen de agentes antivirales directos. El segundo punto son las RAS en pacientes con falla a agentes antivirales directos. Ya le dimos un tratamiento, ya falló y entonces realmente necesitamos una prueba de resistencias. Y el punto número 3, vamos a evaluar estrategias de rescate en pacientes que fallan a estos agentes antivirales directos. Aquí vamos a tocar dos conceptos muy importantes: la barrera genética y la fitness viral. Y finalmente, vamos a hablar acerca de esquemas de secuenciación. Es decir, falla un tratamiento y ahora qué sigue, ¿qué le voy a dar? Entonces, para ello, consideren que las variantes asociadas a resistencia o sustituciones asociadas a resistencia pueden tener reducción en la susceptibilidad a los fármacos para el tratamiento de hepatitis C. ¿Por qué ocurren? Pues debido a una alta tasa de replicación, debido a que el virus se replica 10 a 12 veces al día. Y por otro lado, a los errores que tiene la RNA polimerasa. Y este señor, el doctor Jean-Michel Pavlovsky, pues él sugiere que sobre todo el término adecuado sería sustituciones asociadas a resistencia. De ahí el término de RAS. Todas las posibles mutaciones en el genoma del virus de hepatitis C pueden ocurrir en un solo día. Sin embargo, no todas van a tener la suficiente fit y persistir. ¿A qué nos referimos con eso? No todas van a mantener la capacidad de que el virus siga replicando, a no ser de que se genere presión selectiva, es decir, que se mantenga la presión con el agente antiviral y entonces la mutación se va a seguir expresando. En el caso de las mutaciones e inhibidores de proteasa, mutaciones que se desarrollan en el NS3, pues estas mutaciones suelen desaparecer. Sin embargo, otras, como las desarrolladas en el NS5A, persisten. Vamos a ver en primer lugar la importancia de estas RAS en pacientes que no han recibido tratamiento. ¿Realmente ustedes consideran que se necesitan pruebas de resistencia? Y bueno, para ello, pues vamos a responder esta pregunta. Primero vamos a evaluar qué enzimas pueden tener mutaciones basales. Y una de ellas es NS3. Ustedes saben la asociación que ha tenido Cimeprevir y la presencia de Q80K en la tasa de respuesta. Recuerden que inicialmente con el uso de peginterferón ribavirina, Q80K impacta de una forma importante a Cimeprevir. Cuando se asocia a sofosbuvir y en ausencia de algún otro estresante, pues ustedes pueden observar aquí genotipo 1A con Q80K y sin Q80K. Y que ven pues que la tasa de respuesta es la misma. Es decir, Q80K no impacta la respuesta viral sostenida en esquema de sofosbuvir más Cimeprevir en pacientes sin cirrosis. Pero ¿qué pasa si agregamos otro estresante? Por ejemplo, el paciente con cirrosis. Fíjense cómo los pacientes con cirrosis y con Q80K, aquí sí la posibilidad de respuesta viral sostenida se abate completamente. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente la mutación, tiene otro factor estresante que en este caso es el paciente con cirrosis. Entonces Q80K disminuye la posibilidad de respuesta viral sostenida en pacientes con esquema de Cimeprevir más sofosbuvir en presencia de cirrosis. ¿Y cómo se traduce eso en guías? Bueno, ustedes pueden observar aquí cómo
los pacientes con Q80K van a disminuir la posibilidad de respuesta y no es algo que se sugiera como uso. Es decir, si el paciente tiene genotipo 1A y cirrosis, se puede dar tratamiento por 24 semanas en ausencia de Q80K. En presencia de Q80K no es un régimen que podamos sugerir. Eso es en cuanto a NS3. Pero ¿qué pasa en cuanto a NS5? Bueno, depende de quién vaya acompañando al inhibidor de NS5. Por ejemplo, en el caso del estudio CH, y ya hemos comentado lo que sucede con Grasoprevir y el Vasvir. Los datos del Dr. Soisen muestran que en presencia de RAS basales a NS5A, genotipo 1A, vean la posibilidad de respuesta cómo disminuye del 99 al 58%. Y entonces, eso se traduce en que las recomendaciones americanas, que aquí podemos observar, Grasoprevir, Elbasvir, en genotipo 1A, cuando hay presencia de RAS ANC5A, se debe de incrementar independientemente de que sea cirrosis o no cirrosis a 16 semanas de tratamiento más ribavirina. Este no es el único caso. Tenemos otra combinación de NS5A más un inhibidor de proteasa, que es el caso de Daclatasvir más Azunaprevir. En este caso, la eficacia es similar en ausencia de RAS, Sofosbuvir y Ledipasvir, pero en presencia de RAS ANC5A, específicamente L31 y Y93, la posibilidad de respuesta viral sostenida disminuye. En el caso de este régimen, que es exclusivamente para genotipo 1B, se recomienda usarlo en ausencia de RAS basales a NS5A. ¿Qué pasa cuando NS5A, el inhibidor, se asocia a otro fármaco, como es el caso de Sofosbuvir? Y aquí podemos ver cuando se asocia Daclatasvir en los estudios ALAI1, ALAI2 y el estudio 040. En este caso, pueden observar en rojo los pacientes que tenían RAS ANC5A y en azul los que no la tienen, divididos por genotipo 1A y 1B. ¿Qué pueden observar? Pues definitivamente que no hay impacto de la RAS sobre NS5A. ¿Por qué? Porque aquí no se acompaña de un IP, que el IP puede ser más lábil y menos robusto. Aquí se acompaña de un análogo nucleótido, como es el caso de Sofosbuvir, que es un fármaco robusto y que puede amortiguar las mutaciones de sus acompañantes. Y entonces analizamos en genotipo 1B, en presencia de RAS ANC5A, o ausencia en azul, y vemos que les va exactamente igual. Es decir, las RAS basales a NS5A no impactan la respuesta viral sostenida en genotipo 1B con esquema de Daclatasvir más Sofosbuvir. ¿Y qué sucede en el genotipo 1A, que es donde más polimorfismos encontramos? Bueno, aquí, como pueden ver, tampoco nos impacta la tasa de respuesta. Es decir, las RAS basales en S5A no impactaron la respuesta viral sostenida en genotipo 1A cuando es un esquema de Sofosbuvir más Daclatasvir. Y finalmente otro ejemplo, el caso del estudio IMPACT. IMPACT asocia Sofosbuvir más Daclatasvir más Imeprevir. Y nosotros vamos a ver que en este estudio hay un grupo de pacientes con virus que albergaban Q80K y Y93H. Y a pesar de ello, no tuvieron disminución en la tasa de respuesta. La respuesta con este esquema fue del 100%, incluyendo los pacientes con cirrosis en Child A y Child B. Aquí las RAS basales ANC5A y Q80K no impactaron la respuesta viral sostenida en genotipo 1 con el esquema de Simeprevir, Daclatasvir y Sofosbuvir. Entonces, ¿en qué condiciones estaría sugerido
realizar pruebas de resistencia? Pues primero que nada, en estudios epidemiológicos necesitamos saber cómo está nuestra población y para poder estandarizar los ensayos. El polimorfismo Q80K lo debemos de solicitar cuando vamos a usar Cimeprevir en el esquema y es un subtipo 1A, sobre todo en aquellos pacientes con F4. Tenemos que solicitar polimorfismos ANC5A en el caso de que se considere el uso de Grazoprevir Elbasvir, también si es un subtipo 1A. Y finalmente, el esquema de Daclatasvir más Azunaprevir, y este solamente es para genotipo 1B. Aquí se recomienda realizar los polimorfismos basales y en caso de que tenga L31 Y93, la recomendación es no usar este régimen de tratamiento. Por tanto, dependiendo del genotipo, del esquema de agentes antivirales directos y de factores adversos, es necesario en algunas circunstancias la necesidad de pruebas de resistencia basales. El segundo punto es, ¿qué pasa con los pacientes experimentados a tratamiento? ¿Cuál es el impacto de las RAS que se desarrolla en un paciente que falla agentes antivirales directos y realmente necesitamos pruebas de resistencia? Para esto, fíjense lo que sucede. Habitualmente tratamos a un paciente y tenemos aquí un virus, damos tratamiento, la carga viral va a bajar, pero si el paciente no se cura, vamos a volver a tener un repunte de carga viral. Y cuando nosotros hacemos un análisis de una prueba de resistencias, lo que vamos a encontrar es un virus mutado, un virus ya con mutaciones de resistencia, con RAS, con nuevas RAS. Uno de los estudios que nos ayudó a entender esto es el estudio presentado por el Dr. Erilavitz, donde aquellos pacientes que habían sido tratados con sofosbuvir-ledipasvir durante 8 y 12 semanas fueron retratados por 24 semanas. ¿Qué es lo que encontraron? Pues una tasa de respuesta nada favorable, alrededor del 70%. Y de ellos, ¿qué datos nos dejaron? 1. Los pacientes que se les dieron 12 semanas previamente respondieron menos que los que se les dieron 8. Es decir, aquellos que se les dieron 12 semanas seguramente realizaron mayor cantidad de mutaciones de resistencia, estuvieron más expuestos al tratamiento y disminuyeron la posibilidad de respuesta. Por otro lado, los que se aseguraron que tuvieran RAS ANC5A, pues la posibilidad de respuesta fue de tan solo 60%, comparado con aquellos que no habían desarrollado RAS ANC5A. Este es el punto importante que vamos a tocar. ¿Qué es lo que pasa y cómo se desarrollan las resistencias? Mientras más tiempo esté expuesto el virus a un tratamiento, pues es probable que tenga mayores posibilidades de desarrollar RAS. Y si nosotros tenemos a ese virus expuesto, se van a ir desarrollando mutaciones y cada vez el virus va a desarrollar mutaciones más complejas hasta que se vuelva un virus realmente resistente. Nosotros podemos observar el impacto de las RAS y depende de dos cosas, del número de RAS y del tipo de RAS. Si no tenemos RAS, la posibilidad de respuesta es mayor en este estudio. Si tenemos una, baja la respuesta. Y si tenemos dos o más, fíjense cómo se cae al 50%. En caso del tipo de RAP también, si ustedes se fijan, Y93H impacta en una forma importante. El 33% únicamente de pacientes respondieron. 80% con L31 y hay algunas que prácticamente no impactan. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista más práctico, impacta el tipo y el número de mutaciones. No es lo mismo tener una sí o esta. O el número, que un virus pueda tener varias y que se vuelva un virus muy complejo. Hasta aquí dejamos este video.